All right, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, vernos otra vez en esta clase. Ya estamos llegando a las últimas, pero tenemos todavía, yo creo que son dos más, y esas van a estar aún más interesantes que las que hemos estado viendo en estas anteriores. Así es que, bienvenido, gusto de vernos, y aquí, así a lo menos por este medio, aprender juntos en esta tarde. Muy bien. Nuestro tema es la reconciliación. Yo estoy seguro que este es un tema que nos familiarizamos con él, porque la palabra reconciliar, pues, transmite algún incidente que nosotros hemos vivido, ya sea como padres reconciliándonos con los hijos, ya sea como cónyuges reconciliándonos con cónyuge, o como hijos reconciliándose con los padres, y así sucesivamente. No más que la reconciliación humana de la cual estoy hablando ahorita no es como la de Dios. La de Dios es diferente. Esta reconciliación de la cual ahora vamos a hablar es diferente de la que nosotros quizás hemos practicado o alguna vez hemos vivido. Quiero que noten en 2 Corintios capítulo 5, verso 18, esta declaración, y el verso 19 también. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y noten aquí ya una diferencia. Dice que Dios nos reconcilió consigo mismo. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y a lo demás es un ministerio que nos dio de la reconciliación. Y luego otra vez, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y está hablando ahí, por supuesto, de la población, de la humanidad, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y otra vez repite lo que el verso 18 dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación o el mensaje. Cuán importante es para nosotros el mensaje, pero ahora queremos entenderlo. Quiero que lo entendamos para que luego sea más efectivo en cuanto al ánimo que nos puede traer a nosotros, y luego nos motiva para compartirlo, por supuesto, compartirlo con otros. Así es que ustedes ya tienen ahí sus notas, ya tienen una hojita como esta, y si no, tómenla, igual como hicimos en la otra clase anterior. Y ahora vamos a ir entonces explicando y llenando. Reconciliación. Reconciliar, del griego, y ahí tienen la palabra castallazo. ¿Y qué significa? Significa efectuar un cambio. Eso es la palabra reconciliar, efectuar un cambio, cambiar, restablecer, restaurar una relación rota, enderezar las cosas, quitar enemistad, cambiar enemistad en amistad. Todo esto, aunque entendemos esta parte, pero quiero que vayamos entendiendo un poco más. Esta palabra, castellazo, describe el restablecimiento de una relación íntima y amorosa, la cual había sido rota e interrumpida. Yo creo que esta es una hermosa descripción del amor de Dios hacia nosotros, la raza humana, que nos amaba desde antes de pecar y después de pecar, nos sigue amando. Pero el pecado rompió
esa relación amistosa, esa relación íntima y amorosa con Dios se rompió. Y dice ahí en sus notas, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, kafat, significa cubrir algo, apaciguar. En general es traducida por hacer expiación o ser expiado, y unas pocas veces por reconciliación o ser perdonada. Ahora, vayan viendo ya aquí lo que se está introduciendo ya al tema. Un lenguaje ahora lleno de significado bíblico, que ahora entran aquí figuras del Antiguo Testamento, ofrendas, que había un propósito en ellas. Entonces, ahí está la descripción de esta palabra reconciliar. La reconciliación mediante la muerte de Jesucristo significa que el estado de enemistad en que el hombre, miren ustedes, el significado aquí significa que el estado de enemistad en que el hombre se encontraba con Dios por causa del pecado ha sido cambiado. La condición, como dice ahí, el estado de amistad, de fricción, de puño cerrado contra Dios, de pugna, de estar en contra, en enemistad, ahora ha sido cambiado por la muerte de Cristo. Fíjense ustedes, ahora, al creer en Jesucristo, nuestro estado de enemistad, en que el hombre se encontraba con Dios por causa del pecado, ha cambiado. Ahora, en la letra, entonces, ha cambiado. En la letra B, en Jesucristo, nuestro estado de enemistad con Dios cambia a un estado de paz y de pertenencia a la familia de Dios. Recuerdan, estudiamos la adopción. Ya no más extraños y enemigos. Ya no más extraños y enemigos. Ya no estamos en esa condición de extraños, de enemistados con Dios. Y esta es la enseñanza de Romanos capítulo 5, verso 10. Esta es exactamente la enseñanza de Romanos capítulo 5. Esta es exactamente lo que hay en la mente del Señor al revelarle a Pablo esta verdad principal, donde dice Romanos capítulo 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo enemigos, y vamos a ir ampliando esto un poco más, noten ustedes aquí, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Obviamente aquí está hablando el apóstol de lo que Cristo, de lo que ahora somos por la obra de Cristo en la cruz. Y no solo esto, es el verso 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido ahora, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y empezamos con 2 Corintios 5, 18 y 19, que ustedes ya recuerdan. Ahora, entonces, ¿de qué estamos hablando?
aquí está algo importante. Dios nos ha reconciliado consigo mismo a través de la vida, muerte, resurrección de su Hijo Jesucristo. Nos ha reconciliado consigo mismo. Quiero que noten allí, hermanos, qué interesante. Noten allí esto. Dios toma la iniciativa porque el necesitado de la reconciliación es el hombre. Dios toma la iniciativa. Dios no tiene que reconciliarse con el hombre. Pero el hombre no puede reconciliarse con Dios a menos que haya alguien que pueda hacer la paz, que pueda hacer esa ofrenda expiatoria. Y vamos a ver ahorita esa ofrenda sustitutoria. A menos que haya alguien que haga eso, no hay manera para nosotros de reconciliarnos. Por eso entonces Dios toma la iniciativa, como vemos en Isaías 1:18. Es Dios el que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Arreglémonos, entendámonos, hablemos. Este asunto de fricciones de nosotros, arreglémosla. Venid ahora, hablemos. Y aquí es donde entra, hermanos, la significancia de esta verdad. Aquí está esto tan importante. Por la obra de Cristo en la cruz, Dios es propicio a toda la raza humana. Propicio. ¿Por qué? Había antes fricción, choque, enemistad, pleito, rebelión, desobediencia. Y había fricción entre Dios y la raza humana. Dios toma la iniciativa y provee un medio a través del cual ahora entonces nosotros, por la obra de Cristo en la cruz, Dios es propicio. Ahora tiene esto una mucha conexión ahora, y vamos a verlo en la lección un poquito más adelante. Dios ahora, hay manera ahora de hacer la paz con Dios. Ahora hay manera de que este asunto de fricción, de rebelión, de enemistad, se arregle por medio de la obra de Cristo en la cruz. Dios es propicio a toda la raza humana. Ahí avancemos sobre la significancia de la propiciación, porque es propicio. Ahora, esa es propiciación, la significancia de la propiciación. Y ahí, leyendo en el número 1, bajo la letra C, el término propiciación del griego hilasmos, y ahí lo tienen, significa, oiga bien, significa volver favorable, satisfacer, aplacar, y se relaciona con otra palabra semejante, hileos, que significa misericordioso o actuar con gracia. También se relaciona con la palabra hilasterión, otra palabra griega, que significa propiciatorio, como la tapa que cubría el arca del pacto y el lugar en el cual se efectuaba la expiación. El propiciatorio era básicamente era el propiciatorio, déjame volver aquí, el asiento,
Ya vimos, ¿verdad? En el número 1, yo creo, significa. ¿Ok? Sí, significa volver. Estamos hablando de la significancia de la propiciación. Significa volver favorable, satisfacer, aplacar. Se relaciona con eleos, misericordioso, o actuar con gracia. También se relaciona con la palabra hilasterión, propiciatorio, como la tapa que cubría el arca del pacto. Y ahí estábamos. Y el lugar en el cual se efectuaba la expiación. El propiciatorio en el tabernáculo. El propiciatorio era el asiento de la justicia, de perdón, de misericordia y gracia de Dios. Quiero leer sobre esto más, aunque les voy a leer ahorita algo de Levítico 16, y no unos versículos nada más, pero es hermoso allí ver este concepto de propicio, propiciación, propiciatorio. Era esa pieza en el tabernáculo donde habían dos ángeles frente a frente, y abajo estaba el propiciatorio. De allí Dios le hablaba al sumo sacerdote. Allí se hacían las ofrendas de expiación una vez al año. Voy a hablarles de esto ahorita. Nomás quiero que noten esto. Cristo en Hebreos 9 es descrito como lugar de propiciación, donde las santas demandas de Dios quedaban satisfechas. Noten un poco, hermanos, acerca de todo este ritualismo de expiación. Ya les expliqué en una de las lecciones primeras lo que es expiación. Lo que Cristo hizo en su vida y en su muerte para ganar nuestra salvación. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Por supuesto, Dios adelantando, describiendo su plan redentor, estableció en Levíticos ofrendas. Y una de estas importantísimas era la expiación. Y en Levítico 16, 11 al 19, creo que este era lo más grande. Esta era la ocasión cuando el pueblo, como ya les expliqué, estaba esperando, ansioso y con temor y temblor, si Dios les iba a extender un año más de vida, o este día no iba a haber extensión y moría todo el pueblo. Entonces, miren lo que pasaba, Levítico 16, 11 hasta el 19. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Miren, ahí entraba una vez, perdón, hermanos. Voy a traer un poquito de agua aquí. Noten que esta es la primera vez que él entraba. Entraba, dice, al lugar santísimo. Ahí entraba, y ahora note lo que dice. Hará la expiación, lo lleva a la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo, por la ofrenda de él y su familia, su casa. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Ahora está entrando al lugar santísimo.
detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Mira bien. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. Recuerda la palabra propiciación. La palabra entonces propicio viene de aquí, de este mueble, de mesa que estaba adentro del tabernáculo en el lugar santísimo. Y ahora Aarón estaba haciendo el rito de expiación, la ofrenda de expiación. Pero en el proceso tenía que hacer una reconciliación primero. ¿Ves? Y entonces, ahora en el proceso de la expiación, tenía que hacer una ofrenda de expiación y también de reconciliación. Dice, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Verso 14, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. O sea, había esa expiación por él, su familia, su casa. Salía y entonces ahora hacía otra acción. Degollar el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera también hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él, el sumo sacerdote, entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Noten entonces, este es todo el rito de expiación. Si usted quiere ver más, lea todo el capítulo 16, porque hay más. Yo no estoy leyendo una parte. Todo el capítulo 16 de Levítico, y darse cuenta allí cuán detallado y cuán serio era esta ofrenda de expiación. Ahora vayan a Hebreos capítulo 9. Noten Hebreos capítulo 9 y el verso 11. Dice Hebreos 9, 11 al 14, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, leímos en Levítico 16 de esto, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué no hizo 2 veces? Porque el sumo sacerdote en Levítico era pecador y tenía que hacer expiación por él, reconciliación por él y su casa, primero. Pero Cristo no. Él no entró una vez y luego otra vez,
porque él no tenía que hacer expiación por sus pecados, porque nunca pecó. Por eso expiación es la obra de Cristo, lo que él hizo en su vida y en su muerte para ganar nuestra salvación. Ahora, dice en Hebreos 9, ahora que ya está presente Cristo en la cruz, hablando ahora de su obra en la cruz, no entró a hacer expiación por él. No, dice el verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Y dónde sucedió esto? En el cielo. Cuando él estaba, su cuerpo en la tumba, hubo acción, tanto en el cielo como en el infierno también. Dice, porque, dice el verso, ¿qué estaba pasando? Había la ofrenda expiatoria, la ofrenda por la expiación había sido ya presentada. Cristo es el oficiante y la ofrenda. El tabernáculo celestial donde él entró, dice, no es de la creación, no es de obra de creación, sino celestial. Y entonces, de eso habla el verso 12. ¿Ves? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quiénes? Para la raza humana, ofreciéndola. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, no tenían permanencia, era de año a año. Ahora, algo superior está aquí. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Les dije, por eso no entró dos veces, solo una vez. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todo esto para entender cómo sucede la reconciliación. La muerte de Jesucristo pagó completamente por los pecados cometidos antes que él muriese. Antes que él muriese. Otro, propiciar significa aplacar la ira de un Dios o satisfacer sus exigencias. Ahora, aquí está lo importantísimo. Dios está enfadado con la humanidad a causa del pecado y la ira de Dios está sobre él. Dios está enfadado con la humanidad a causa del pecado y la ira de Dios está sobre todo hombre. Marcos capítulo 3, verso 29. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 14, 21. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ira. Dios está enfadado con la raza humana, enojado, airado contra la raza humana, debido al pecado de la humanidad. Romanos 1:18, debido al pecado. Dios, el pecado siempre levanta la ira de Dios, siempre. Romanos 1:18.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa, por estas cosas, vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, entonces, Dios está enfadado con la raza humana. ¿Por qué? Por el pecado en el hombre. Y ahí está entonces ahora el conflicto y la necesidad de la reconciliación. Por eso, allí ustedes leen en el número 4, la propiciación se refiere a que la ira de Dios ha quedado satisfecha por la muerte de Cristo. ¡Ah, qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Qué contentamiento debe traer esto a nosotros los redimidos! Dice Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios, hablando de Jesucristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Recuerdan la justificación? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es reconciliación. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si es que ahora Dios ha absuelto su castigo por el pecado gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo. Hermanos, ¿cómo quisiera transmitir la emoción que esto traía al pueblo? Recuerdan que leímos en Levíticos 16 cómo entraba el sacerdote una vez y luego otra vez hacía expiación por él y reconciliación por él y su casa, y luego volvía otra vez a entrar y hacer obra y hacer ofrenda ahora por el pueblo. Y cuando él salía, había una explosión de gozo, de alegría, de celebración. Cuando él salía de hacer el holocausto y el sacrificio, la expiación y la reconciliación por el pueblo, el hecho que él salía vivo, después de haber ofrecido la ofrenda por el pueblo, era una explosión de gozo, de alegría en el pueblo, porque tenían un año más, donde Dios había extendido su perdón por un año más. Y esto es el impacto que nos trae y debe traernos a nuestras almas. Ahí lo que leemos en el número 5. La muerte propiciatoria de Jesucristo apartó, oh qué hermoso, apartó del hombre la ira de Dios. Y el resultado fue quitar el distanciamiento entre Dios y el hombre por causa del pecado. La muerte propiciatoria de Jesucristo apartó del hombre la ira de Dios. Y como leen ahí en el 6, hilasmos, palabra griega, describe a Jesucristo como apaciguando con su muerte sacrificial y sustitutoria la ira de Dios por razón del pecado de los seres humanos, y presenta su muerte como un acto expiatorio y propiciatorio por el pecado. Estas palabras ya ustedes deben de más o menos tenerlas en su mente, familiarizarse. Muerte sustitutoria, expiatorio. Presenta su muerte como un acto expiatorio. Ya recuerdan la expiación. Y propiciatorio, recuerdan el propiciatorio, donde Dios se manifestaba al pueblo
al sumo sacerdote, y de allí se comunicaba. Y dice entonces lo que estamos leyendo como un acto expiatorio y propiciatorio por el pecado. Primera de Juan 2:2. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Recuerdan, Él tomó la iniciativa, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí está. A través de la muerte expiatoria de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios extiende su misericordia al pecador que cree y se reconcilia con él. Jesucristo apartó del pecador la ira de Dios. Que esto debe de causarnos, hermanos, continuamente alegría, gozo, emoción, deseo de servir, de amar a Dios más, porque todos los días tenemos ahora entrada libremente al trono de la gracia. Dice Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar ayuda en el oportuno socorro. Pero ¿cómo es posible que todo esto suceda? Porque Cristo fue en la ofrenda de expiación, de reconciliación, de redención. Por eso leemos esto que llenan ahora. La obra de Jesucristo abarca al mundo entero. Ya leímos esto en Juan 2:2. La base de dicha propiciación es el derramamiento de su sangre. Por tanto, las exigencias de la justicia de Dios quedaron satisfechas con la muerte de su Hijo. Ya nadie de nuevo puede tratar de aplacar a alguien que ya está aplacado, porque es innecesario. El sacrificio único de Jesucristo dejó completamente satisfecha la justicia de Dios. Por eso somos justificados. Y su ira ha sido aplacado. Su ira ha sido aplacada. Reconciliación. Ahora estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cuán importante es por eso para nosotros entender lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz para salvarnos? Salvarnos. Por eso, cuán importante es ocuparnos de nuestra salvación continuamente, recordando lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Dónde estuviéramos sin Cristo? Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Dios nos ayude, hermanos, a gozarnos en estas verdades que llenan nuestra alma de contentamiento y gozo, paz, alegría, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora tenemos paz. Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, porque fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Gracias por esta enseñanza de tu palabra. Gracias por estas verdades hermosas que llenan el alma de alegría, gozo y contentamiento. Ayúdanos a gozarnos en verdad continuamente, porque hoy somos ese pueblo a quien usted ha redimido por su obra en la cruz. Nos ha reconciliado, nos ha redimido. Le alabamos y le damos gracias en Cristo Jesús. Amén.